capítulo 14 de Génesis, verso 1, dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Esto lo menciona así porque eventualmente vuelve a aparecer cuando Lot escapa de Sodoma y Gomorra, este lugar Zoar. Ahora, según el judaísmo, Amrafel era otro nombre para el que se conoce como Nimrod. Entonces, según el judaísmo, repito, Amrafel sería Nimrod. Y entre otras cosas, ¿verdad? Como dice aquí, rey de Shinar. Recuerden que en Shinar fue donde se construyó la Torre de Babel. Shinar, por las letras que se utilizan, la concordancia lo traduce como tierra de dos ríos. Shin, ¿verdad? Como de dos, y Nahar, río, entonces Shinar como dos ríos. Según estaba viendo por ahí, hay un montón de gente, al parecer, estudiosos y demás, que dicen que Shinar fue el nombre, bueno, que en Egipto se le conocía como Sinar, y que Moshe, que escribió la Torá, siendo adoptado por la hija del faraón, habría estudiado con los egipcios y que por eso habría puesto Shinar como una forma de confirmar que fue Moshe el que escribió la Torá. Y eso, bueno, el punto al que voy, o la razón por la que lo quería mencionar, era porque en sí, según esta gente que dice eso, que se le terminó poniendo Shinar en la escritura por Moshe, que fue enseñado en Egipto, donde se le llamaba Sinar, es porque se considera que originalmente era Shemer y que habría sido la primer tierra a la que los descendientes de Shem fueron. Entonces que se le había llamado Shemer y que después con el tiempo fue cambiando a convertirse en Shinar, que en ese caso el significado sería otro completamente, ¿verdad? Sería los del nombre, por ejemplo, los de Shem, y que como les digo, que primero los de Shem habrían ido ahí, después habrían llegado los demás, en sí Nimrod y todos los demás, que fue ahí donde habrían construido la torre. Y parte de lo que dicen es de que se llamaba Shemer y que cambió a Shumer y después a Sunar y después Sinar. Entonces todos los cambios que hubo del nombre, pero el punto es que los de Shem llegaron, se llamaba Shemer, y que habrían sido ellos los que después habrían sido conocidos como los sumerios. Entonces hay la relación entre Sumer y Shemer. Ahora, yo considero que los escritos sumerios, como he dicho, son de ese tiempo, sí. Hasta he mencionado ahora la posibilidad del que aparece en los escritos sumerios como el líder, sea el que la escritura llama Nimrod. Tiene sentido. Sin embargo, aquí estaban haciendo más relación con los descendientes de Shem, que es de donde viene Israel eventualmente. En sí, parte de la razón o el punto es de que las historias de los escritos sumerios, que son los más antiguos que hay, cuentan parte de la historia que vemos en la Torá. Sin embargo, desde otro punto de vista. Como he dicho, principalmente como desde el punto de vista de Nimrod y la gente de ese tiempo, porque ven a, por ejemplo, los Anunnaki como los que bajaron del cielo a dar conocimiento, en vez de, como vemos en la Torá, los Nephilim, los caídos, que vinieron a pervertir la humanidad, básicamente. Entonces, dos puntos de vista, ¿verdad? Uno que los ven como Elohim y otro que los ven como caídos. Ahora bien, continúo, decía entonces: aconteció en los días de Amrafel, rey de Shinar, que como dije, según el judaísmo, sería Nimrod, rey de Shinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Zeboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces, Zoar, otro nombre de Bela. Todos estos se juntaron en el valle del Sidim, que es el mar salado. Ven cómo, vamos, por un lado dice contra el rey de Bela, la cual es Zoar, el valle de Sidim, que es el mar salado. Explicando porque eventualmente llegaría a ser llamado de esa manera, entonces como preparándonos para que podamos hacer la conexión y saber cómo se llamaba antes. El mar salado, ¿verdad? Que quedó así después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, conocido hoy en día como el mar muerto. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Dice: 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Este verso es el que comúnmente, bueno, es uno, o el que yo he visto al menos, que se utiliza para ver el número 13 como negativo, como representando rebelión, porque vemos que habían gobernado, había servido 12 veces y el 12 años, perdón, y el 13 se rebeló.
Entonces interpretan algunos por esta cita que el 13 representa rebelión y que por eso, por ejemplo, el 13 que se utiliza tanto por el Illuminati, ¿verdad? Las 13 familias, las 13 colonias que empezaron Estados Unidos, los 13 niveles de la pirámide, em, y etcétera, con el 13, el 13, el 13. Ahora recordemos que, por otro lado, en la escritura normalmente el 13 tiene un valor, un significado positivo, que es amor, que es unión. Por eso Yahushua con 12 discípulos, 13. Por eso Jacob tuvo 12 hijos, 13. Y demás otras conexiones que vemos en la escritura. También recordemos que los principales Illuminati dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Entonces es lógico también que utilicen parte de la numerología hebrea para las cosas que hacen, viendo que hay poder en, ¿verdad? Números y cosas así. Entonces, utilizando ese poder que está en el hebreo, en la escritura, en los números, pues tratan de ellos, bueno, tratan, no, ya lo han hecho, ¿verdad? Han llegado a controlar el mundo entero. Repito, desde el punto de vista negativo, es en esta cita que se agarran y dice, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. También, ¿verdad? El 12 representa gobierno, por eso 12 discípulos, 12 patriarcas de las tribus. Entonces el 13 en esta relación sería como ya cuando se pasa el límite, ¿verdad? Cuando ya se derrama el agua del vaso, ¿verdad? Entonces 12 sería completitud de gobierno, un gobierno perfecto. Y después del 13, en este aspecto, vendría representando como anarquía, básicamente. Entonces dice, en el año decimocuarto vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaim en Astarot Karnaim. Recuerden que Refaim son un tipo de gigante. Repito, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. En el año 14º vino Kedorlaomer con los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los Refaim en Astarot Karnaim, a los Susitas en Ham, a los Emitas en Kiriatim y a los Oreos en los montes de Sheir. Hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Después regresaron y llegaron a Enmishpat, que es Kadesh, y destruyeron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar, perdón. Después regresaron y llegaron a Enmishpat, que es Kadesh, y destruyeron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y pelearon contra ellos en el valle del Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Ariok, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. El valle del Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, cayeron allí. Los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra. Recuerden que cuando Lot se fue para Sodoma y Gomorra, vio que Sodoma y Gomorra eran como el jardín del Edén. Era un lugar súper próspero. Ahora vemos también cómo por su rebelión se da su caída y pierden todo, lo cual, ¿verdad? No solo su rebelión a Kedorlaomer, sino su rebelión al Todopoderoso principalmente. Es que sucede esto. Y repito, salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar, y pelearon contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Ariok, rey de Elazar. 4 reyes contra 5 en el valle del Sidim. Recuerden también, curiosamente, ambos lados aquí son negativos, son impíos. Y verdad, 4 más 5 hace 9 y 9 representa la serpiente. Dice después, en el valle del Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron, el rey de Sodoma y el de Gomorra cayeron allí, los demás huyeron al monte. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces también se llevaron a Lot, dice hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, uno de los que escaparon. Aquí donde dice uno de los que escaparon, se interpreta que fue el gigante, Og, conocido como el fugitivo. De acuerdo al significado simple, este es Og, quien escapó de la guerra. Dice, a esto se refiere en lo que está escrito, porque solo Og quedó de los Refaim.
Entonces, como estamos viendo que vencieron a los Refaim, pero aquí dice que un fugitivo, y después se nos dice que Og fue el único que quedó de los Refaim, se interpreta que Og era ese fugitivo en Deuteronomio 3:11. Og, el rey de Bashan, era el único que quedaba de los gigantes. En hebreo diría de los Refaim. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. 9 codos mide de largo y 4 codos de ancho según el codo de un hombre. Y bueno, por si algo era, en el judaísmo lo interpretan como que había sobrevivido desde el diluvio, sí. Los vencedores tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que habitaba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo. Entonces se interpreta que después se hizo esclavo o siervo de Abraham, pero eventualmente quería a Sara, y ahí es cuando ya se separan. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. Dice aquí, Abraham es llamado aquí el hebreo, término de uso limitado en el antiguo pacto, una palabra semejante con las formas de Abiru. Tuvo una amplia difusión en el Antiguo Oriente. Este título designa a grupos no integrados de la sociedad, ya fuesen mercaderes de caravanas, mercenarios en el ejército, bandoleros o refugiados. Es decir, el término no se refería a un grupo nacional o racial, sino a una determinada condición social. Verá, y el punto es que hebreo significa el que pasa del otro lado, entonces como el que, sí, como casi como extranjero, ¿verdad? Como alguien que no pertenece, alguien que anda de arriba para abajo, un nómada, etcétera. Por supuesto, nosotros entendemos hebreo en otro aspecto, tanto como, ¿verdad?, de donde Yahweh recogería su pueblo, los Israelim, y hebreos, porque no somos de este mundo, vamos a pasar al otro lado, etcétera. Entonces dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, ya lo había dicho un montón de veces. Uno de los que escaparon fue y dio aviso a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. 318. Aquí también hay una interpretación del judaísmo bastante diferente a lo que se puede ver aquí, puesto que interpretan que los siervos al final no quisieron ir a pelear, solo Eleazar estuvo dispuesto, y que curiosamente Eleazar, el nombre de Eleazar tiene el valor numérico 318. Entonces, al decir 318 siervos nacidos en su hogar, que fue Eleazar a quien Yahweh le habría dado el poder, la fuerza de 318 hombres, y que por eso Eleazar habría sido capaz de ir y vencer junto con Abraham. En ese aspecto, ¿verdad? Estaría Abraham como el último, Eleazar como Eliyahu, y después cuando van a ver a Melquisedec, que es lo que sigue, yendo ante Mashiach, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿está claro? Venciendo en el fin de los tiempos contra todas las naciones representadas por esas 9, porque vean que hay 5 contra 4 que se pelean, representando todas las naciones del mundo, peleándose entre ellas, como Yahushua dijo que en el fin de los tiempos se levantaría nación contra nación, reino contra reino, pueblo contra pueblo, y después se predicarían las buenas nuevas del reino por todo el mundo, y entonces vendría el fin. Entonces es curioso cómo, y esta interpretación es el judaísmo, porque aquí claramente vemos que es 318 las personas que fueron según la letra, pero repito, se dice en el judaísmo que los siervos iban a ir, al final se quitaron, les dio miedo, entonces Eleazar estuvo dispuesto a ir, cuyo valor numérico, su nombre es 318, entonces que Yahweh le dio a él la fuerza de 318 hombres. Entonces el hecho de que Abraham y Eleazar en esta interpretación hayan ido a pelear contra todas estas naciones y haberlas vencido, representa como después de que entre ellas se pelean, Yahweh hace que el último con los 144,000 peleen y venzan y vayan ante la presencia de Melquisedec bueno, y aquí me estoy adelantando, pero voy a ir poco a poco. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados. También imagínense la riqueza de Abraham para tener 318 esclavos. Y estos eran solo los nacidos en casa. Entonces, quién sabe cuántos más tenía que no habían nacido en casa. Al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, también vemos la bondad, ¿verdad? Abraham está dispuesto básicamente a perderlo todo por ir a salvar, y digo está dispuesto, obviamente él sabe y confía en Yahweh que lo va a cuidar, pero para decir, voy a irme con todos mis esclavos a salvar a mi sobrino, peleando contra estos reyes. O sea, contra reyes que tenían naciones enteras peleando con ellos, ejércitos. Aquí, un momento, habíamos visto que los que eran 4 eran los que ganaron, ¿verdad? Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal, ¿verdad? Los que ganaron, vencieron a 5, entre esos Sodoma, Gomorra, etcétera. Entonces, los 4 que representan los 4 ángulos de la tierra también recuerdan el sueño que había tenido Nimrod cuando nació Abraham, de una estrella que se comía los 4 ángulos, 4 estrellas, una estrella que
se tragaba 4. Eso era un sueño profético de este momento. Cuando Abraham, como esa estrella, se comería o mataría a los 4 reyes, vencería a los 4 reyes. Entonces imagínese un hombre, entre comillas, común y corriente, que secuestran a su sobrino en una guerra mundial y él dice, bueno, voy a ir con mis siervos, 318 de ellos, que suenan bastantes, pero para ir a pelear contra 4 naciones que acaban de ganar la guerra mundial, imagínense, ¿verdad? 4 naciones, 4 ejércitos unidos y que él diga, no, yo puedo, voy a ir a salvar a mi sobrino. Pobre Lot, que si no fuera por Abraham, ¿verdad? Y se hubiera quedado. Qué fe la de Abraham. Sorprendente la fe y el amor, la misericordia que muestra Abraham de estar dispuesto a ir a pelear contra 4 reinos con solo 318 personas, que ni siquiera son hijos, son esclavos. Y un esclavo puede decir, ¿sabe qué? Aquí lo dejé. Entonces, además de eso, verá, son 4 que representan los 4 ángulos de la tierra, todas las naciones unidas en contra de. También vea que son 318 similar a cómo Gedeón fue a pelear con 300 contra un ejército de midianitas que eran innumerables. Entonces, aquí vemos una relación, otra vez un ejército de 300, solo que aquí hay 18 más. El 18 valor numérico de Jai, ¿verdad? Viviente. Entonces, al oír Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Hasta Dan. Recuerden que Dan significa juez, juicio. Entonces, como que los persiguió hasta juzgarlos como merecedores de muerte, ¿verdad? Como impíos. Los persiguió hasta Dan. También es curioso en lo que respecta a Dan, la tribu, como vemos en Génesis 49, que es de ahí donde sale uno que hará que caiga el jinete del caballo blanco hacia atrás, o sea, que maten a los 2 testigos. Entonces, curioso que los persiguió hasta Dan, como en el caso de los 140, los 2 testigos que morirán cuando se cumplan los 1260 días, los 3 años y medio. Los persiguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, como ladrón en la noche. Entonces vemos la relación nuevamente. Repito, 318, valor numérico de Eleazar, representado por Eliyahu. Abraham como el último padre exaltado, el padre de los 144,000, que ahora va a luchar contra todas las naciones. Los persigue hasta juicio, hasta dar su juicio, también hasta que lo matan por la serpiente que sale de Dan y muerde los talones del caballo para hacer que el jinete caiga hacia atrás, como dice Génesis 49. Dice después, cayó sobre ellos de noche, repito, como ladrón en la noche, él con sus siervos, y los atacó, y los fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, al norte de Dameshek. Recobró así todos los bienes y también a su pariente Lot, los bienes de este, las mujeres y demás gente. Entonces logró vencer a esos reyes y les quitó todo lo que se habían robado, lo devolvió a sus respectivos dueños. Dice después, cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer, voy a ver un momento, el nombre Kedorlaomer, puñado de gavillas. Entonces, vean cómo se conecta con la cosecha. El vencer a Kedorlaomer es como llegar a la cosecha, el puñado de gavillas. Curiosamente también recuerdan el sueño de Yosef, el antepasado del último, cuyo puñado de gavillas se levantaba y los demás se inclinaban ante él. Cuando volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Vean cómo dice que es el Valle del Rey. Lo deja así como si fuera el rey más elevado de todos. Era muy general esa descripción. El Valle del Rey. Aquí hay un comentario. Dice, se trata sin duda de un valle cercano a la ciudad de Jerusalén. Dice el 18, entonces Melquisedec, rey de Shalem, y Cohen del poderoso Altísimo, sacó lejem y vino y lo bendijo. Vean, este verso es súper poderoso, misterioso. Por ejemplo, según el judaísmo, Melquisedec es Shem, el hijo de Noah, de donde vino Abraham y todos los demás. Según el libro de Yashar, hay un paréntesis donde dice lo mismo. Ese paréntesis pudo haber sido añadido. Digo eso por lo que he explicado con respecto a Paulus. Paulus habla de que Melquisedec representa a Yahushua. Hay mucha gente que, malinterpretando a Paulus, han dicho que era el mismo Yahushua. Y por otro lado, como he dicho, Pablo, siendo un yahudí, siendo fariseo, enseñado por Gamaliel y demás, de fijo tenía que saber la interpretación judía de que este sería Shem. Entonces, una de dos, o eso vino después para tratar de contradecir a Pablo, que hayan dicho, no, Melquisedec era Shem, Pablo no sabe lo que hablaba. O Pablo decidió mantenerlo, o sea, no mencionarlo para poder dar esa interpretación que da, de que Melquisedec representa al Mesías. ¿Y por qué es curioso también eso? Porque incluso si fuese
Shem. Recuerden que Shem significa nombre y Yahushua es el nombre de Yahweh encarnado. Entonces sería muy particular, incluso si Melquisedec es Shem, así como dicen que Amrafel es Nimrod. Si Melquisedec fuese Shem, pues aún así representa a Yahushua, a pesar de que sabríamos que el papá de Shem era Noach. ¿Y por qué digo eso? Porque Paulus, cuando habla de Melquisedec, dice que no se sabe de dónde vino, no se menciona quiénes son sus papás, no se menciona quién es su mamá, no se menciona cuándo nació, no se menciona cuándo murió. Entonces representa un sacerdote que permanece para siempre. Por ende representa a Yahushua, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y por eso se le llama el orden según Melquisedec, el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio eterno, mientras que el orden sacerdotal levita es un sacerdocio temporal, terrenal. Tanto así que Leví, que estaba en los lomos de Abraham, aquí da diezmos a Melquisedec, mostrando que el sacerdocio de Melquisedec es más elevado que el sacerdocio que vendría después de Leví. ¿Está claro? Y por eso cuando viene Yahushua, es juzgado por el sacerdocio de Leví, siendo él del sacerdocio de Melquisedec. Lo matan y es ahí donde obtiene esa autoridad como sumo sacerdote. Melquisedec significa mi rey es justicia o rey de justicia. Dice rey de Shalem. Shalem es Jerusalén, significa paz, ¿verdad? De Shalom. También recuerden que se habla que Melquisedec le puso ese lugar así, Shalem, por paz. Y a ese mismo lugar donde había sido llevado Yitzhak para ser sacrificado por su papá Abraham, le había llamado él, era donde él había dicho Yahweh iré, Yahweh proveerá. Entonces, el hecho de que Abraham dijo iré y Melquisedec dijo Shalem, y Yahweh queriendo darle honor a ambos, tomando en cuenta el honor de ambos, decidió llamarlo Jerusalén, la mezcla de Yireh y Shalem, Jerusalén. Entonces él proveerá paz, ¿ok? También se interpreta como instrucción, que ya sería otro verbo, de paz. Entonces Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Y Cohen, entonces vemos que no solo era rey, también era sacerdote. Igual como Yahweh se manifiesta como primero sacerdote y después como rey. Primero vino según el orden de Melquisedec, lo cual hace alusión también a que hay un reino por el cual tiene que manifestarse. Del poderoso Altísimo. Entonces, al decir del poderoso Altísimo, quiere decir que de todos esos que estaban peleando ahí, que curiosamente no se mencionó Melquisedec, habían 9 reyes. Melquisedec sería el 10º y el 10 es perfección celestial. Es la letra Yud, como la primera letra del nombre del Shem, ¿verdad? Yahweh o del nombre Yahushua. Dice, sacó pan y vino, como Yahushua cuando sacó pan y vino en Pesach, antes de entregarse a sí mismo por nosotros. Entonces, esto se conecta con la fiesta, con la muerte de Mashiach, para convertirse en sumo sacerdote y rey. Aquí ponen un comentario. Dice, el nombre de Melquisedec significa originalmente Sedec es rey. Sedec era uno de los Elohim de Jerusalén, venerado por los jebuseos antes de la conquista de la ciudad por el rey David. Pero la palabra Sedec significa también justicia, y por eso el nombre de Melquisedec se interpretó más tarde como rey de justicia, ¿verdad? Voy a ir a Hebreos 7. Este Melquisedec, rey de Shalem, Cohen del poderoso Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Shalem. Esto es rey de paz. Vean cómo él mismo está explicando el nombre y su significado para dar una revelación a través del significado del nombre, mostrando que los nombres tienen importancia más en la escritura. Y no solo dice el significado del nombre, sino que dice rey de Shalem. Dice, y recuerden que Shalem es paz, entonces también rey de paz. Entonces vean cómo aquí está utilizando los significados de los nombres para encontrar el misterio que nos quiere decir Yahweh a través de este hombre, que aunque fuese Shem, la Torah no lo declara. Entonces no podemos decir así es y punto. Y Paulus, aun si se lo hubiesen enseñado, tampoco lo declaró. Entonces nunca quedó escrito en lo que conocemos como la Biblia que Shem sea Melquisedec. Eso está en el judaísmo. Y en ese paréntesis del libro de Yashar. Repito, si fuese él, es lo de menos porque tenía que ser alguien. Pero que si fuese Shem, su nombre significa nombre y Yahushua es la encarnación del nombre de Yahweh. Entonces tendría sentido. Yahweh lo mantendría oculto para entender esta revelación. Es un nombre que aparece de la nada sin mencionar su papá ni su mamá, su muerte ni su nacimiento, por ende representa a alguien que existe por siempre. A Yahweh mismo, como rey y sacerdote viniendo al mundo en 2 manifestaciones, primero como Cohen y después como Melech, primero como sacerdote y después como rey. Recuerden que el nombre nuevo que Yahweh le da al último, al menos título, aparece en Jeremías como Yahweh Sidkeinu, que significa Yahweh nuestra justicia. Entonces Melqui, mi rey, es Yahweh, y Sedec, Sidkeinu, misma raíz, Sedeká, la justicia. Entonces, lo que está explicando aquí es el misterio de por qué Yahweh no nos dice nada de Melquisedec, por qué aparece de la nada.
fuese Shem o no fuese Shem, aparece de la nada en la lectura y es para representar a Mashiach. Decía aquí, a él mismo dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Shalem, esto es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados. Nada se sabe. Entonces, si aquí está diciendo esto en este tiempo, por eso digo, cabe la posibilidad de que lo hayan añadido los judíos después para tratar de contradecir el nuevo pacto. Porque en la Torah en ningún lado dice algo. Entonces, nada se sabe. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así, a semejanza del Hijo de Yahweh. Vean que dice a semejanza. Entonces, no nos está diciendo que sea Yahushua, como muchos han interpretado. No nos está diciendo que él era, simplemente a semejanza. Fue un reflejo profético que Yahweh nos dio a través de lo que nos dice de Melquisedec. A semejanza del Hijo de Yahweh, permanece sacerdote para siempre. Entonces Melquisedec no nos dice dónde salió ni a dónde se fue, pero se nos dice que es sacerdote del Poderoso Altísimo. El Poderoso Altísimo es eterno y así parece ser también el sacerdocio de Melquisedec, de quien no se nos dice si nació y murió. Por ende es un sacerdocio eterno. Y se agarra de ahí que el orden de Melquisedec es el sacerdocio celestial, puesto que estuvo antes que el de Leví, y no aparece nunca de una manera clara, explícita, cuándo habría sido establecido. Aunque sabemos que fue establecido, se podría decir con Adán. Adán habría sido el primer sacerdote de Melquisedec, y después habría bajado Enoch, Noach, etc., hasta que llegó Israel, y por el pecado de Rubén se dividió el sacerdocio y el reino y la primogenitura. El sacerdocio para Leví, el reino para Yahudá, y la primogenitura de Yosef. ¿Sí me explico? Entonces Yahushua tiene que venir de Yahudá para obtener el reino de Yahweh, manifestarlo, siendo él establecido con el orden de Melquisedec. Por eso no importa que no haya venido de Leví. De ahí vino Eliyahu con el sacerdocio terrenal. Yahushua de Yahudá trae el reino celestial según el orden de Melquisedec. Y ahora el último que viene de Yosef con la primogenitura obtiene la doble porción por la primogenitura. Entonces obtiene Yahudá y Yosef. Por eso se convierte en la rama de David a través de Yahushua, siendo injertado en el olivo original. ¿Sí me explico? Entonces, en Israel se dividió en tres lo que antes estaba en uno, y por ende Melquisedec ahí tenía. Era rey, sacerdote y doble porción, porque era rey y sacerdote. Esa es doble porción. Y como dije, que esa es otra de las razones por las que se interpreta que es Shem, porque antes de él habría sido Noach, antes de él habría sido Hanok, y así los principales hijos de Adán, de Set, ¿verdad? Obviamente, a través de Set. ¿Sí está claro? Los principales que se mencionan en la escritura que seguían a Yahweh. Ellos habrían sido básicamente, según el orden de Melquisedec, seguían al poderoso Altísimo verdadero. Cuando llega Abraham, que descubrió al Altísimo por sí mismo desde que tenía los 3 años, empezó en ese proceso. Ahora cuando ve a Melquisedec, lo reconoce como sacerdote de ese mismo poderoso que él adora, el Altísimo, el que está por encima de todos, y por eso le da el diezmo. Y no vemos que antes de eso se mencionara que Yahweh pidiese diezmo, pero vemos que él lo hizo. Eso indica que ya era una práctica de dar honor a través de el 10%, y principalmente en Abraham, que se habla de Abraham, Isaac y Jacob, que cumplían la Torah incluso sin haberse dado la Torah. Pero recuerden que aunque la Torah, los 5 libros escritos por Moshe, no habían sido dados, sí había sido dada enseñanza por Enoch, Noach, Shem. Entonces sí tenían una instrucción y tenían mandamientos, ¿verdad? Como los 7 dados a Noach. Dice aquí, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. El patriarca Abraham, el más alto, le dio diezmos a Melquisedec. Cuán elevado tenía que ser Melquisedec para eso. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, porque todos vinieron de Abraham y no se ve la conexión entre entre Melquisedec y Abraham, no se menciona ahí en Génesis. Dice, es decir, de sus hermanos, aunque estos también sean descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Tomó los diezmos y bendijo al de las promesas, como si fuera Yahweh mismo. Por eso representa a Mashiach. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es así como suele ser, ¿verdad? La lógica. El menor es bendecido por el mayor, mostrando que Melquisedec era mayor que el mismo Abraham. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Se mencionó que estaba vivo, no se mencionó que haya muerto. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví,
que recibe los diezmos, porque aún estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, eso también muestra que el diezmo no es solo para los levitas, porque el mismo Leví dio diezmo. Y esto lo digo porque hay mucha gente que para ir en contra de los diezmos dice, no, eso era solo los levitas, eso era solo el sacerdocio levita. Pero Leví dio diezmos al orden de Melquisedec. Y la escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes a través de Mashiach, según el orden de Melquisedec. Entonces tiene más importancia el orden de Melquisedec que el Leví. Entonces no es excusa decir que ya el de Leví no está para decir que no se va a dar. Eso ya es problema de cada uno con Yahweh. Entonces, volviendo a Génesis. Cuando volvía a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Dice después, entonces Melquisedec, rey de Shalem y Cohen del poderoso Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del poderoso Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el poderoso Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Como en el judaísmo creen que es Shem, y repito, cabe la posibilidad, nada más no voy a decir 100% que así es. Entonces dicen que aquí él sacó pan y vino para mostrarle a Abraham que no tenía ningún problema con él, porque Abraham había acabado de matar a parte de sus descendientes en esa guerra. Y lo bendijo y dijo, Baruch Abraham Le'el Elión. Bendito sea Abraham por el poderoso Altísimo. Qué curioso esto, porque aquí dice Conei. En vez de decir el que hizo, dice el que adquirió. Recuerdan Caín, adquirido. Cuando ya dijo que adquirió un hombre de Yahweh. Conei, Shamaim Ve'aretz, el que adquirió cielos y tierra. Ahora, en el judaísmo solo interpretan como él los hizo, entonces al hacerlos los adquirió. Y obviamente es una forma de verlo, pero también es como dando a entender que antes estaban en poder de otro. Y la escritura habla del poderoso del mundo, Satanás, ¿verdad? Porque desde que el hombre comió del fruto, básicamente entregó esa autoridad que tenía sobre el mundo a ese falso Elohim. Entonces, particular que Melquisedec lo esté diciendo aquí, porque eso está representando el momento cuando el primero y el último se hacen uno y va ante Yahweh a entregarle a los 144,000 como el diezmo de la humanidad. Y es ahí donde ya Yahweh va a haber adquirido los cielos y la tierra, porque antes habían estado bajo el poder del maligno por el pecado del ser humano. ¿Sí me explico? Entonces, claramente Yahweh los hizo, pero ya hemos venido viendo a través de los libros gnósticos y otras cosas la forma en que lo hizo y cómo hubo ángeles que estuvieron en medio de esa creación que por estar en medio consideran que son ellos los dueños, no los creadores. A través de la historia humana, Yahweh permitió que hicieran lo que han hecho para tratar de engañar al hombre y así se manifestara el libre albedrío del ser humano, pero al final por ese mismo libre albedrío, al hombre haber escogido a Yahweh a través de Yahushua, Yahweh adquiere cielos y tierra una vez que ya se cumple todo y nos presentamos ante él. Entonces es curioso que Melquisedec esté diciendo el poderoso Altísimo, quien adquirió los cielos y la tierra. Y lo está diciendo Abraham después de esta guerra donde le venció a todas las naciones del momento, porque 4 vencieron a 5. Quedaron 4 como los 4 ángulos de la tierra y ahora viene Abraham y vence esos 4. Entonces tiene ahora todo. Curiosamente Abraham siendo el 10º, ¿verdad? 4, 5 y 1. 10, como la letra Yud, vuelvo y repito, así como Yahweh se va a ser dueño de todo al vencer a todos los del mundo a través de Mashiach. Entonces, bendito sea Abraham del poderoso Altísimo, quien adquirió o quien adquiere los cielos y la tierra. ¿Verdad? Como dando a entender que esta guerra de aquí representa ese momento, como la guerra de Armagedón, cuando ya Yahweh a través de Mashiach va a ser dueño de toda la tierra. ¿Sí quedó claro? Y bendito sea el poderoso Altísimo. Dice Ubaruch el Elión Asher Migain Sareja. Y bendito sea el poderoso Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Bella deja, en tu mano. También, vean que la bendición, yo hay que callarlo. La bendición se separa en dos, como Melquisedec, rey de justicia, rey de paz. Yahushua, con su muerte y resurrección, trajo la justicia en el sentido de justifica a todos los que creen en él. Son perdonados de pecados a través de la muerte. Y el último viene a traer paz al mundo, como profetizó Jeremías. El profeta que anuncie paz y esta paz se cumpla es el profeta que Yahweh envió. Ahora, si lo vemos en el otro aspecto, como uno siempre cumple literal y el otro espiritual y viceversa, Yahushua dijo, mi paz os doy, refiriéndose a la paz espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el último viene a traer juicio a través de su testimonio, para que se haga justicia, pero ya de una manera clara, que se mueran los impíos y pasen los justos. ¿Sí me explico? Entonces, una cosa es la justicia espiritual, que pueden haber dos personas respirando al mismo momento ahorita, que una está condenada y la otra justificada, dependiendo de su fe en el corazón. Así como no hay paz en el mundo, pero nosotros que creemos en Yahushua tenemos paz en el corazón. ¿Sí me explico? Entonces una cosa es el interior y otro el exterior, espiritual y carnal. Y aquí dice, bendito sea Abraham del poderoso Altísimo, quien adquirió los cielos y la tierra, o sea, a través de Yahushua, con su muerte y resurrección, adquirió cielos y tierra. Y bendito sea el poderoso Altísimo,
que entregó a tus enemigos en tus manos, que dijo Yahweh a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, refiriéndose a la segunda manifestación. Entonces vemos que aquí la bendición de Melquisedec se refiere a las dos manifestaciones de Yahweh como sacerdote y como rey, siendo él mismo sacerdote y rey de justicia, rey de paz. Sí, ¿verdad? Se puede ver, sí, se puede ver a Lot como esos que Yahweh rescata, que están cubiertos. Recuerden que Lot es cubierta, como que están cubiertos por la ruaj y por eso Yahweh los protege y los salva. Recuerden que igual Lot representa a los pocos cuando sale de Sodoma y Gomorra, pero aquí, eso todavía no ha pasado, está rescatando a Lot de las manos de estos reyes del mundo. La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot, ¿verdad? Donde estaba Sodoma y Gomorra. Aquí vemos que Sodoma y Gomorra se mencionan. Se da esta guerra, como ya mencionamos, 4 contra 5 y los vencen, representando la guerra mundial. Quedan los cuatro ángulos de la tierra, pero llevan a Lot como si fueran los elegidos. Abraham con 318, valor numérico de Eliezer, como si fuera Eliyahu. Entonces Abraham y Eliyahu, dos testigos, van y rescatan a Lot como los 144,000, vencen a los 4 reyes como en la guerra de Armagedón, todas las naciones que se reunieron de los 4 ángulos para pelear contra él, y después va ante Yahweh, como si fuera Melquisedec, para entregarle los diezmos, que sería como llevarle a los pocos. También, ¿verdad? Otra forma en que he mencionado Melquisedec se puede ver como Yahushua, Abraham como el último. Pero cuando vemos solo Melquisedec, el hecho de que es todo esto que acabo de mencionar representa la unión de primero y último. Es posible que Melquisedec sabía la promesa dada en Génesis de la simiente de la mujer, claro. Y vuelvo y repito, si fuese Shem, de fijo. No solo sabía la promesa de la simiente de la mujer, sino que también sabría las promesas que habían para Abraham. Y por eso habría dicho Abraham del poderoso Altísimo. Habría conocido, aunque ya Abraham se había vuelto famoso por si algo, entonces tampoco es como la única forma. Ya era famoso por ser quien predicaba del Altísimo. Y vean que es el único rey que parece no haberse metido en el pleito, porque era rey de justicia, ¿verdad? Rey de paz. Es particular también eso, ¿verdad? Estaba apartado de la guerra. Y sí, o sea, todos esos detalles pues le dan un poco de fuerza a lo de Shem. Porque vuelvo y repito, ya Melquisedec conocía a Abraham, Abraham ya conocía a Melquisedec como para llevarle honor. Pero sí, Brit, si fuese Shem de fijo, y si no fuese Shem, pues muy posible, porque era un rey de Shalem, y Yahweh le da honor de representar al mismo Mesías, entonces de fijo era alguien importante, incluso si no hubiese sido Shem. Dice, hermano, como ese tema de Melquisedec sí pudo ser Shem, con ese tema de Melquisedec si pudo ser Shem, siempre me ha quedado la duda respecto de si es posible según los años de vida que dicen los textos masoréticos sobre Shem. No sé si del cálculo para que fuese posible que Shem estuviese vivo en el tiempo de Abraham, no sé si da tiempo. Sí, hay 3 genealogías diferentes, Septuaginta, Samaritana y Masorética. En 2 de ellas sí, en una no. Entonces, en 2 sí hay la posibilidad de que Shem estuviese vivo para el tiempo de Abraham y pudiese por ende ser Melquisedec, pero hay otra genealogía, si no me equivoco, es en la Septuaginta, si no me equivoco, donde no da la genealogía. Esta es una. Shem vivió 100 años antes del diluvio y vivió 500 años después del diluvio. En total vivió 600 años. Entonces, 600 años. Abraham vino al mundo, bueno, lo que se cree en 1948 desde Adán. Shem habría sido en el 1558. Entonces, Abraham habría nacido cuando Shem tenía como 250 años, casi 300. Y estoy haciendo el cálculo así, según las líneas que veo aquí, no estoy haciendo ninguna matemática, simplemente hay un cálculo bien general. Y murió a los 175. Entonces, según esto, Shem vio a Abraham morir. Imagínense, o sea, se murió primero Abraham que Shem. Las 3 genealogías en paralelo. Me refiero a las 3. Aquí tengo, bueno, Masorético y Septuaginta. Y faltaría la Samaritana. Por algo lo mantuvo oculto, porque sí, exacto, como pudo haber dicho, así como dijo, y esta era Zoar, y este fue llamado el mar salado. Pudo haber dicho Melquisedec, que es Shem. Sí, entonces, sea como sea, la Ruach quiso mantenerlo oculto para darnos el mensaje que nos está dando Hebreos 7. Quiero dejar eso claro. Entonces, ahora bien, vamos a ver. Shem vivió 600, según la Septuaginta, y eso ahí sí es igual. 100 y otros 500 después. Ah, bueno, sí, pero es que la diferencia vendría siendo con todos los que vinieron antes, lo que acortaría el tiempo. Y para eso sí necesitaría un gráfico, no lo puedo hacer ahorita como está aquí. Nada más tengo en paralelo las edades en las que tuvieron hijos y que murieron, porque en ese aspecto ambos vienen igual. Aquí dice, el texto masorético, la cronología del texto masorético desde Abraham hasta Adán, lo cual sería al revés, fue corrompido por los judíos en el año 160
antes de Mashiach en Siporí por un anticristiano, por razones teológicas anticristianas. La cronología Septuaginta en su, completa, es la original y correcta. El nacimiento de Jacob se dio en el 2006 antes de Mashiach, el Éxodo en el 1446 antes de Mashiach, el Templo de Salomón empezó en el 967 antes de Mashiach, en ambas la Masorética y la Septuaginta. Pero bueno, entonces está diciendo que hay un problema entre lo que estaba mencionando ahora, la Masorética y la Septuaginta. Eso querría decir que aquí la que tengo en este momento sería la Septuaginta, ¿verdad? Porque no creo que él hubiese dicho eso y hubiera usado la cronología masorética. Esa es la masorética. Esa es la que usé ahora, la que mandó Meres para mostrar que según una genealogía sí. Entonces, según vamos a ver aquí, Shem habría muerto en el año 2016 y Abraham habría muerto en el año 1991. Entonces sí, 25 años antes de que muriera Shem, habría muerto Abraham. Esta no dice de cuál lo sacaron, si de la Septuaginta o la Masorética, y en este caso la diferencia parece ser menor. Ah, no, aquí es igual, 25, pero están poniendo otros años, como los posibles en los que pasó eso. Entonces, es igual a la que acabo de mencionar. Y ya por último, aquí tengo otra que misma situación. ¿Cuántas veces se menciona Melquisedec en la escritura? Creo que en Génesis, Hebreos y Malaquías. No aparece mucho, es algo que no se sabe ni de dónde vino, pero aparece para entender lo del sacerdocio de Mashiach. No sé si era pregunta o comentario nada más. En sí, Melquisedec aparece en este capítulo que estamos leyendo, Génesis 14, que aparece 2 veces ahí, en Hebreos 5, en Hebreos 6, en Hebreos 7, o sea, 5, 6 y 7 se habla mucho de ese tema, y en Salmos, que es donde menciona proféticamente que le sería dado el sacerdocio de Melquisedec a Mashiach. Juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vean cómo el mismo David lo entendió, el misterio, que en la profecía de Salmos revela que el Mesías llevaría el orden de Melquisedec, y por eso es que después se explica en el nuevo pacto este punto, porque aparece Melquisedec en Génesis, un evento histórico para representar algo profético, lo cual entiende David y por eso da la revelación de que el Mesías cumpliría esa profecía de venir según el orden de Melquisedec, lo cual llega a entender en el libro de Hebreos como para explicarse de esta manera. Por eso en Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los levitas, pero este con el juramento del que le dijo, juró el soberano y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces ven como David habló proféticamente, fue la Rúaj hablando por él, y por eso aquí el escritor de Hebreos explica que por algo se dijo así, juró el soberano y no se arrepentirá, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, un juramento que se le hizo. Y repito, Hebreos 5, 6 y 7 habla muchísimo de Melquisedec, no vamos a leerlo todo, ¿verdad? Me voy a leer un poquitito, después termino leyendo un montón, entonces mejor me voy a quedar ahí. Se menciona varias veces, pero en 3 lugares específicos. Génesis 14, Salmos 14, Salmos 110, 4 y en Hebreos 5, 6, 7. Pero en total el nombre Melquisedec aparece 13 veces. Si vean qué poderoso, porque es el mismo Salmo, el 110, que empieza, dijo Yahweh a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ya hemos hablado de ese verso montones de veces. Fue el que Yahushua utilizó para mostrar a los fariseos que no sabían de lo que hablaban, no sabían lo que enseñaban. Y que él, Yahushua el Mesías, es la raíz de David, no la rama como ellos pensaban. Y es en ese mismo cuando dice esto de Melquisedec. Juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. Así como acabamos de leer la bendición de Melquisedec. Bendito sea Abraham del poderoso Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, el que adquirió los cielos y la tierra a través de Yahushua. Y bendito sea el poderoso Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces vean cómo el mismo David vio esa conexión y la puso en su profecía de Salmo 110. Bendito Yahweh. El soberano, Salmo 110:5, el soberano está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira, como los reyes de aquí, de Génesis 14, los 9 reyes. En el día de su ira, cuando venga el Shabbat y se dé Armagedón. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ajá, juzgará, exacto, juzgará entre las naciones. Y aquí vemos que decía, hablando de Abraham, y los persiguió hasta Dan. O sea, los persiguió hasta juzgarlos. Juzgará entre las naciones. Bendito Yahweh. Poderoso este salmo ahora conectado con Génesis 14. Y decía entonces, bendito sea Abraham del poderoso Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el poderoso Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Recuerden que Abraham significa padre exaltado. Y así como Yahushua vino como hijo, el último viene como padre. Y es exaltado por Yahweh.
y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, por un lado, vemos cómo Abraham da honor a Melquisedec. Melquisedec da honor a Abraham, tanto así que menciona primero a Abraham que al poderoso Altísimo, lo cual en el judaísmo dicen que por esto castigó Yahweh a Melquisedec, por decir primero a Abraham que decir el Elión. Imagina Yahweh, ay, castigado por mencionar. Bendito sea Abraham. Sí, malo. Del poderoso Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el poderoso Altísimo. Ven que primero bendijo a Abraham y después al poderoso Altísimo. Pero también recuerden lo que vengo hablando. Yahushua vino como hombre para adquirir los cielos y la tierra para Yahweh. Entonces, bendito sea Abraham, el humano, del poderoso Altísimo, quien adquirió los cielos y la tierra. Entonces lo pone como el hijo primero, porque primero da honor a Abraham y después al poderoso Altísimo, como si fuera el Padre, ¿verdad? Viniendo en el fin de los tiempos. Y bendito sea el poderoso Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Obviamente estamos viendo que Melquisedec le da honor al poderoso Altísimo y le está dando honor a Abraham por ser siervo del poderoso Altísimo. O sea, lo que hace Abraham exaltado es que sirve a Yahweh. Y el hecho de que primero menciona a Abraham y después al poderoso Altísimo es como dando a entender primero al Hijo y después el Padre. Primero Yahushua y después la venida del último. En punto, ¿verdad? Al decir bendito sea Abraham se podría ver como bendito sea el Padre exaltado, poderoso Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el poderoso Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Está mostrando que el que entregó a sus enemigos fue el poderoso Altísimo. No fue como que lo hizo por sí mismo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, que esa es otra cosa. Y vuelvo y repito, a mí no me gusta hablar de estos temas, pero verá, cuando aparece la palabra tengo que mencionarlo. Porque en el mundo, por la doctrina de la prosperidad, por las iglesias cristianas, todo el mundo está en contra de las ofrendas y los diezmos. Lo puedo entender. Más con el mundo como está, la economía, etcétera. Lo puedo comprender. Ahora bien, eso lo agarran como para decir, es que no, los diezmos es de esto y esto y esto. Esto no. Los diezmos era de vacas, ovejas y ahora se gana plata, entonces no se da diezmo de plata. Usted puede comprar una vaca y ir a ofrendar la vaca si quiere, pero, ¿verdad? Ellos dicen, no, es si usted siembra, entonces da lo que siembra. Si usted tiene animales, entonces da a los animales. Pero si usted lo que gana es plata, gana billetes, de eso no diezma, porque eso no dice, ¿verdad? Entonces se van por la tangente para tratar de no dar nada, no dar del todo. Mientras que aquí dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo, lo que sea que tenía, sacó 10% y se lo dio. Entonces, por un lado vemos que Abraham honra a Melquisedec dándole el diezmo de lo que acaba de conquistar. Y después dice, entonces el rey de Sodoma, que es un rey impío de Sodoma, dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces ahora el de Sodoma quiere darle algo a él. Nunca acepten nada de un sodomita. Peligro, ¿verdad? Entonces, Abraham le dice, no, toda reba, pero no. Mi punto es que como hombre, ¿verdad? En la carne pudo haber dicho, y aquí ya me gané el diezmo que acabo de dar, ¿verdad? Porque tras de eso Sodoma era súper rica esa tierra. Entonces el de Sodoma le dice, tome y déjeme nada más de las personas. Abraham pudo haber dicho en la carne, uy, sí, aquí saco lo que acabo de entregar, pudo, bueno, lo que fuese, pero vemos que lo rechaza. Dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he jurado a Yahweh, poderoso altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo. ¿Verdad? Eso como mostrando ahí, va a mantener su dignidad, no aceptando nada del sodomita. Pero dice que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo. También vean que dice ni un hilo ni una correa de calzado, que es como lo más bajo, lo mínimo, ¿verdad? Es que ni un cordón me quiero dejar suyo. Pero recuerden también que la escritura habla de no mezclar hilos, que sería como no voy a aceptar nada de usted, ninguna enseñanza, ninguna instrucción, ningún consejo, ninguna doctrina, ninguna buena nueva, ningún evangelio, ¿verdad? Que son las sandalias. Recuerde lo que dijo Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar la correa del calzado de Mashiach. Y Abraham está diciendo, yo no voy a aceptar de usted ni la correa de su calzado. Ajá, en hebreo cuando dice dame las personas, dice las almas, los nefesh, las vidas. En el 21, Vayomer Melech Sodom, el Abraham, ten li, ten para ti, toma para ti, digo, perdón, para mí. Dame para mí, yo por hacer el chiste lo hice mal al final. Tenli, dice, regálame a mí o dame a mí, Hanefesh, el alma. Y es que qué curioso, porque ni siquiera dice las almas, lo dice en singular. Hanefesh, dice, Beharkush Kach Lach, ¿verdad? Y las posesiones, tómalas para ti. Curioso, pero bueno, sí, el punto aquí, curioso que dice, dame el alma, no dice las almas. Se interpreta que está diciendo, deme las vidas de las personas, con solo que yo tenga las personas, usted déjese las posesiones. Pero por como está escrito, es como si el rey de Sodoma le estuviera diciendo, dame el alma y déjate las posesiones.
que es como lo que hace Satán, ¿verdad? Le pide el alma al hombre y le da posesiones materiales. Y curiosamente y sorprendentemente, una de las formas de que lo hace es a través de la sodomía. Vean Diri cómo está. Entonces, muy interesante que lo dice en singular. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame el alma y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, estás loco. He jurado a Yahweh, poderoso altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí también quería ver, el que adquirió, nuevamente, no dice creador, el que adquirió los cielos y la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Vean qué importante y qué curioso, de verdad, porque esto es como, o sea, se asemeja a lo que vendría siendo el haberle ofrecido un pacto con Satán en este mundo, ¿verdad? Lo que mencionaba ahora de los Illuminati, los que llegan, muchos de los que por no decir todos, ¿verdad? Pareciera que todos, cuando uno investiga, muchos de los que llegan a tener éxito en los deportes, en la música, en la actuación, en la política, llegan a obtener eso porque vendieron sus almas a Satanás, a cambio de riquezas, a cambio de poder, de autoridad. Recuerden cuando Yahushua fue tentado, una de las tres tentaciones fue inclínate ante mí y yo te daré todas las riquezas del mundo porque a mí me fueron entregadas y yo se las doy a quien yo quiera. Y Yahushua dijo, no, porque solo ante Yahweh te inclinarás, solo a Yahweh adorarás. Entonces Yahushua rechazó la oferta de Hasatán, que era básicamente deme su alma, deme su fe y yo le doy todas las riquezas materiales. Aquí vemos a el rey de Sodoma, que representa al mismo Satán, diciéndole a Abraham, deme su alma y déjese todas las riquezas. Y Abraham dice, no, porque yo le prometí a Yahweh que no tomaría nada de usted para que no se diga que fue usted el que me engrandeció, que no fue usted el que me enriqueció. Vean qué importante. Sí, ahora, y la forma en que lo está haciendo en el sentido carnal es como haciéndose el bueno, ¿verdad? Porque él está diciendo, no, ya nos salvaste, porque aquí Abraham lo salvó, lo rescató, ¿ok? Entonces él está diciendo, tranquilo, nada más deme las personas de Sodoma y usted déjese todos los bienes. O sea, lo está haciendo que en el sentido físico sería como, qué bueno, por lo menos está siendo justo, se está dando cuenta que él lo salvó, entonces le está dando todo. Pero la forma en que está escrito es muy particular. ¿Sí me explico? Y vemos que aún así Abraham dice, no, yo no voy a tomar nada. Después le dice, voy a tomar solo lo de los que vinieron a pelear conmigo, para que coman. Pero para sí mismo no tomó nada, para que no se dijera que fue el rey de Sodoma el que lo engrandeció, el que lo enriqueció. Eso es importante, porque igual, recuerden que Yahushua también significa Yahweh enriquece. Es a través de Yahushua que somos enriquecidos verdaderamente, primeramente con conocimiento, sabiduría y entendimiento, y después con todo lo demás que Yahweh quiera darnos en esta vida y la otra. Entonces, dice, no, de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, como si viniera la tentación. Sí, curiosamente, ¿verdad? Porque es inmediatamente después de que le da el diezmo a Melquisedec, como dando honor al poderoso Altísimo, que sería como el último, dando honor a Yahweh a través de Yahushua, trayéndole el 10% de todo lo que le ha dado. Y después aparece el sodomita como Satanás para tentarlo. Dame el alma y déjate todos los bienes. Entonces, en contraste, es como Abraham dándole los bienes a Yahweh a través de Yahushua y Satanás diciéndole, no, si quiere déjese los bienes, a mí no me dé nada más que su alma, la promesa que se cumpla. Que ni un hilo ni una correa del calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Curioso eso también, porque no toma la doctrina del enemigo para nada, no mezcla la doctrina falsa o nada de lo que el enemigo hace con la verdad. Exacto, exacto, eso mismo. Por ser de ellos, por ellos haberlo obtenido de manera impía, injusta, y por ello ser así, también recuerden que las cosas que uno tiene son influenciadas por uno mismo. El alma de uno que sale del cuerpo permea la ropa, permea los objetos que usamos, los animales que tenemos, etcétera. Entonces, todo lo de ellos ya estaba impuro en cierta manera y por eso Abraham dice, no me voy a dejar nada, igual que cuando conquistaban una tierra y Yahweh les decía, destruyan todo. Dice, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, pero los hombres que fueron conmigo, Aner, Eshcol y Mamre, sí tomarán su parte. Entonces Abraham dice, para mis esclavos que sí hicieron su trabajo, denles de comer. Y los otros amigos míos que vinieron conmigo, los tres amigos, ellos sí denles su parte porque yo, ¿verdad? Que sería como decir, yo fui el que hice el trato con Yahweh, no tomar nada suyo, ellos no. Y no les voy a quitar a ellos su parte solo por la promesa que yo hice con Yahweh. Entonces vean la justicia de Abraham también, que él dice, fui yo el que tomé esta decisión, no ellos. A ellos les toca su parte. También vean qué curioso, Abraham y tres amigos, igual que siempre, la misma relación de pocos y muchos, uno y tres. Recuerdan que lo hemos visto muchas veces, Daniel y sus tres amigos, la misma cantidad de dinero por una medida de trigo y tres de cebada en Apocalipsis, el tercer sello, y otro montón de partes donde aparece la relación 3 y 1.
muchos y pocos. Entonces Abraham, en este caso, en este último, como los pocos, y los muchos, los tres amigos, que sí obtienen paga de Sodoma. Qué curioso, porque recuerden que los muchos, tristemente, son los que tienen que pasar por muerte, por no abandonar, por no dejar el mundo, por no salir de sus casas a las montañas, como hizo Lot. Y recuerden que la recompensa que se le da a los muchos es gobernar sobre la tierra con lo mejor de la tierra y no tener ya dolor, aflicción, lágrimas, calor, ni frío, ni hambre, ni sed, todas las cosas que se les mencionan, que son buenísimas y uno también las quiere y también las va a recibir uno, bendito Yahweh, pero son todas terrenales. ¿Sí me explico? Yahweh nos ofrece a nosotros cosas todavía más elevadas, como conocimiento, sabiduría y demás, que a nosotros sí nos llena, que sí buscamos, mientras que los muchos no buscan eso. Y uno les dice, no, pero ¿para qué? Ellos esperan la gracia, ¿verdad? Como dicen, el rapto. Entonces, los muchos reciben una recompensa bien buena, pero menor, bien buena, pero terrenal, igual que los tres amigos de Abraham, mientras que Abraham, los diezmos para Melquisedec el Altísimo, un nivel más elevado, ¿está claro? De bendición. Él está concentrado en la bendición espiritual, celestial, mientras que los muchos, como sus amigos, en la bendición terrenal, física. Y por eso a los muchos se les ofrece el quitarles todas las cosas negativas de vivir en la carne. A nosotros también se nos quita eso, lo malo de la carne, pero se nos ofrecen aún cosas más elevadas. Entonces, 318 más Abraham, 319, más los tres amigos, 322. El valor numérico 322, Yeshua, pilar o apoyo, era curioso que fue el apoyo que iba con él, aunque ahí está incluyendo a Abraham, por si algo. Yahuash, a quien ya apoya, o el fuego de Yah, el fuego de Yahweh. Curioso porque recuerden que 300 es el valor numérico de valor numérico de la Shin, que es fuego. El valor numérico es 301, por si algo. Pero 300, por eso Gedeón va a pelear con 300. Por eso aquí el 300 también es parte del número, aunque se pasa un poco más. Y curiosamente, Yahuesh, el fuego de Yahweh, es 322, la misma cantidad de personas que fueron a pelear. Contienda popular, Jeroboam, el que contiende con el pueblo. Yashib, él restaurará. Ibrim, hebreos. Y vean cómo ahí dice, Abraham el hebreo fue con los suyos, o sea, los Ibrim, 322. Vean qué poderoso el valor numérico de hebreos, 322. Y fue esa la cantidad de hombres que fueron con Abraham, contándolo, a pelear. Abraham el hebreo. Entonces, como saben, ¿verdad? Cuando aparecen nombres en la escritura, ya bueno, se está revelando algo a través de los significados de sus nombres. Entonces vamos a ver cada uno de los nombres que aparecen en Génesis 14, uno por uno, las traducciones o los significados de cada nombre. Entonces, Amrafel lo traducen como, que aquí hay varias traducciones que le dan, un momento para verlo en hebreo, el que declara oscuridad o la caída del que habla, del orador. Lo ponen aquí como orador de misterios, iluminador de secretos, guardián de los Elohim, guardián de los tesoros. Entonces vemos que hay un montón de significados que dan las concordancias por el hecho de que termina en Afel es que lo toman como caída, la caída del que habla, siendo Amar el que habla. Entonces, Amar, Afel, Amrafel lo ven como el que habla cayendo. O también el que habla caída, el que profetiza caída. También lo ponen, repito, como guardián de los tesoros, orador de misterios. Entonces, repito, por el hecho de que las primeras letras hacen el término amar, que es él habló, y afel, que viene como de nafal, es que se interpreta, y voy a usar ese para empezar ahorita, el que habla caída, ¿verdad? Que se podría decir como el que profetiza la caída. Entonces, el que profetiza la caída del país de dos ríos, recuerden que cuando, igual que con Misrayim, que es la tierra de dos fronteras, esas dos fronteras, como en este caso los dos ríos, vendrían siendo principio y fin. Es esta realidad terrenal que tiene dualidad. Y Shinar, tras de eso, es donde se construyó la Torre de Babel. Entonces, con más sentido, se conecta con esta tierra donde hay rebelión. Entonces, según lo que estaba diciendo, el que habla o profetiza la caída del país de dos ríos, o sea, de esta tierra donde está Babel, es un un león feroz, venerable. Uní león y feroz, leos. Es un león feroz y venerable. En ese caso, ¿verdad? Venerable sería el león de Yahudá. Sería Yahweh como león. Y si lo vemos como el iluminador de los secretos, el orador de misterios en medio del país de los dos ríos, es un león feroz y venerable. Aquel que profetiza la caída para la tierra, el país de dos ríos, es el león venerable. El poderoso que castiga, quien toma el puñado de gavillas, o sea, el que cosecha, viene al mundo. También, bueno, ya desde ya voy a ir más o menos explicando. Recuerden que el último da testimonio de Mashiach, pero también
de la caída que va a darse en la tierra con los sellos, las trompetas y las plagas postreras. El primero vino como cordero, el último viene como león. Y cuando viene con una doble porción, como esos dos ríos, para castigar a los impíos y para dar recompensa a los elegidos que son cosechados como gavillas. Entonces, en ese aspecto, el iluminador de secretos, lo cual también se parece mucho al nombre que le dieron en Egipto a Yosef, a Daniel también, ¿recuerdan? El orador de misterios, quien profetiza la caída del país de dos ríos, la tierra, viene como león feroz y venerable, el poderoso que castiga y que toma el puñado de gavillas para llevar a la eternidad y ocultarlo en el lugar preparado. Se podría decir para ocultarlo en el lugar preparado con el gran hijo. Y es que después viene Vera, que es hijo del mal. Voy a ver aquí, Vera. Hijo del mal, también lo ponen como regalo. Qué duro cuando son dos significados tan diferentes, ¿verdad? Se puede decir, los oculta el gran hijo, el hijo del mal. O los oculta en el lugar preparado con el gran hijo para que no los agarre el hijo del mal. O también se podría decir que los oculta en el lugar preparado con el gran hijo, que es un regalo, ¿verdad? Tanto el hijo es un regalo como el ser ocultados del mal. Entonces, tristemente por ese significado, ¿verdad? Se puede ir por dos líneas muy diferentes. Voy a quedar con hijo del mal. Es como la mezcla de Ben, Ra, Verá. La Bet de Ben y después Ra de maldad. Por eso lo ponen así. Entonces, el orador de misterios, el que profetiza la caída del país de dos ríos, esta tierra, viene como león feroz y venerable, el león de Yahudá, como el poderoso que castiga a los impíos, y viene por el puñado de gavillas, los pocos, para llevarlos a la eternidad, en la cosecha, ocultarlos en el lugar preparado, como el gran hijo, mientras el hijo del mal incendiará con iniquidad a todos los que se hunden, mientras que el esplendor del Padre se verá sobre la tierra roja, de donde volarán como gacelas de la destrucción. Vuelvo a decir eso, el hijo del mal incendiará con iniquidad o provocará un incendio con iniquidad a los que se hunden. Momento, eso es Gomorra. Ah, inmersión. Gomorra, Amora, ok. Pero viene de amar con Ain, que sería como amarrar las gavillas, por ejemplo, en la cosecha, reunir, pero también en lo negativo, manipular, tratar como esclavo. Entonces, el hijo del mal incendiará con iniquidad a aquellos que se hunden, incendiará con iniquidad, también se podría decir cuando se están amarrando las gavillas, o sea, en el tiempo de la cosecha, porque ahí es donde mueren los muchos, recuerden, incendiará con iniquidad a los que se hunden, mientras el esplendor del Padre en la tierra roja será cuando se dé el vuelo elevado. Recuerden que los 144,000 reciben alas de águila y se elevan de la tierra, que es roja. Entonces, curioso que por un lado el fuego del enemigo va a incendiar a los que se hunden, por decirlo así, en la muerte, en el Seol, en el mal, mientras que va a haber un vuelo elevado para esplendor del Padre de aquellos que son cosechados, sacados de la tierra roja, como gacelas, que hace alusión a rapidez. El esplendor del Padre se verá en la tierra roja a través del vuelo elevado de las gacelas en medio de la destrucción. Aquí Zoar lo ponen como insignificancia. Zoar en sí significa pequeño, por eso lo llaman insignificante. Era una ciudad tan pequeña que la veían como insignificante. Y Shidim, planicie o campo. Entonces, Zoar, un momento, otra cosa quería ver. Zoar, insignificante, insignificancia, pequeñez, ser pequeño. Entonces, recuerden que a los 144,000 Yahweh los llama el redil pequeño, los pocos, y para el mundo somos insignificantes. Y lo digo porque ahí se podría ver cómo, vuelvo y repito, el esplendor del Padre en la tierra roja se verá a través del vuelo elevado de aquellos que son como gacelas en medio de la destrucción, los pequeños, ¿verdad? Como el redil pequeño, o en medio de la destrucción de la insignificancia, en medio de la destrucción de todo lo que en realidad no tiene ninguna importancia. Recuerden que lo que vemos va a desaparecer, más lo que no vemos va a permanecer eternamente. Entonces, la destrucción de todo lo que vemos, lo que es insignificante. En medio del campo, el puñado de gavillas serán vigorosos como gigantes. Ahora, aquí es donde aparece Refaim, que lo traducen como gigantes, pero es por el hecho de que eran descendientes de los Nephilim. Refaim significa los que sanan. Por eso se interpreta que eran gigantes que habían muerto y vuelto a la vida de alguna manera. Algunos lo interpretan como o reencarnados o entrando en alguna persona, poseyendo a alguna persona a través de algún ritual. Entonces, por eso Refaim, recuerde, Yahweh Rafa, Yahweh sana. De ahí viene Rafa, Refaim. Entonces, es curioso porque sería como, en el sentido de lo que estamos leyendo, como cuando los 144,000 son transformados para vivir para siempre.
son sanados de cualquier cosa que tuviesen, ¿está claro? Y está escrito también que el mismo Yahweh viene como poderoso gigante. Cuando agarra a los 144,000, pues ellos también se hacen a semejanza. El esplendor del Padre en medio de la tierra roja se verá a través del vuelo elevado de aquellos que son como gacelas en medio de la destrucción de la insignificancia, mientras en el campo el puñado de gavillas, los 144,000, serán revitalizados. Refaim, como renacidos, transformados por la estrella de los dos cuernos. La estrella de los dos cuernos. Recuerden que Yahushua dice ser la estrella que es dada al último, la estrella resplandeciente de la mañana. Recuerden que Números 24 dice, saldrá estrella de Jacob, y dos cuernos como dos líderes, dos autoridades como los dos pilares en el templo de Yahweh, Yaquín y Boaz. Entonces, por la estrella de los dos cuernos. También verá dos cuernos como los que puede tener un cordero. Yahushua es el cordero. Después dice, las criaturas errantes serán quemadas, ¿verdad? Errantes de que no siguen a Mashiach, de que se rebelan. Las criaturas errantes serán quemados en medio del terror y habitarán en cavernas. Recuerden que siempre que aparece cavernas hace alusión al Seol. Y habitarán en cavernas donde la verán peluda. Sí, la mano peluda. Es que aquí dice Sheir, que es peludo. Recuerden que peludo por Sheir, porque se refiere a cabras monteses peludas, y esa era la forma que toman un tipo de demonios, como Baphomet. Entonces, en hebreo normalmente se toma peludo como un demonio. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Se conecta con lo que estábamos diciendo. Las criaturas errantes serán quemados en medio del terror y habitarán en cavernas con los demonios. Con el demonio. Con el demonio. Después dice el Parán, Eil. Ok, Param es el lugar de cavernas y Ail viene siendo un carnero, solo que por alguna razón aquí ponen palma, como palmera de la caverna, pero sería creo más adecuado el carnero de la caverna, es el peludo, porque es un carnero, ¿verdad? Como ese Baphomet, bueno, es más como un hacho cabrío, pero es parecido, pero de la caverna, o sea, del Seol, como si fuera el mismito Azazel. Entonces, las criaturas errantes se quemarán en medio del terror y habitarán en las cavernas con el peludo, el carnero de la caverna, del Seol. Mientras en la llanura de la doble ciudad, una vez más, cada vez que se dice doble, hace alusión a esta tierra que tiene dualidad, vendrá la primavera del juicio, o sea que iniciará el juicio. Curiosamente, todo empieza en Aviv, que es donde empieza la primavera, y son 7 años, terminaría entonces en Aviv, en primavera. Se dará la primavera del juicio, en la llanura doble ciudad, vendrá la primavera del juicio apartado, donde los aduladores lisonjeros, los habladores y murmuradores que dividieron la palmera, o sea, que trajeron división a aquellos que son justos a través de sus murmuraciones y lisonjerías, terminarán en un incendio. Entonces, mientras en la llanura de la doble ciudad iniciará el juicio apartado en contra de los aduladores, lisonjeros, habladores, murmuradores, quienes dividieron la palmera, los muchos, los justos, y caerán en el incendio, donde se hundirán desde la tierra roja. Después viene desde la tierra roja, como gacelas de la destrucción de lo insignificante. Perdón, sí, está repitiendo los nombres de ahora, que sería lo mismo que veníamos diciendo ahora, ¿verdad? Las gacelas que huyen, porque gacela hace alusión a correr muy rápido. Entonces hace alusión a los pocos que huyen en medio de la destrucción. Entonces, se hundirán desde la tierra roja, mientras las gacelas, se puede ver como correrán o irán, durante la destrucción de la insignificancia en medio del campo, como un puñado de gavillas, irán a la eternidad en el lugar oculto, el lugar preparado por medio del gran Hijo, quien profetiza la caída de este mundo, el país de los dos ríos, como león feroz y venerable, el poderoso que castiga en medio del campo con un incendio, ¿verdad? Como el fuego consumidor para aquellos que se hunden, pero habrá cubierta del Padre exaltado del incendio, o sea, Yahweh pondrá una cubierta que viene del Padre Todopoderoso en medio del incendio, al pasar al otro lado, con fuerza, o sea, lugar preparado de este mundo al otro lado, con fuerza, ahí tendrá Yahweh un lugar para proteger del incendio, una cubierta. Al pasar del otro lado, con fuerza, el que habla. Aquí este Eshkol me lo pusieron aquí como grupo, pero es más como hace alusión ay, se me olvida, cuando uno agarra un poco de uvas, sí, un racimo. Entonces un racimo, principalmente de uvas, como el racimo de uvas que trajeron cuando fueron a espiar la tierra, Eshkol. Entonces, qué curioso porque así como las gavillas representan a los pocos en la cosecha, Eshkol representa a los muchos en la cosecha, el racimo de uvas. ¿Está claro? Entonces, el Padre exaltado, y pondrá cubierta al Padre exaltado en medio del incendio al pasar al otro lado con fuerza. El hablador o el que habla al racimo, los muchos, será un joven, quien se convierte en Padre exaltado y juez. Recuerden lo que la escritura habla de Micael como joven,
representado por ese término joven, viniendo el último a hablar como joven, pero se convierte en el padre de los 144,000. Entonces el que habla al racimo de uvas será un joven que se convierte en padre exaltado y juez, quien ya sea lleva al escondite, que es ese lugar preparado, o quien es escondido como ladrón en la noche, tejedor de silicio silencioso. Eso hace alusión entonces que se refiere a como ladrón en la noche. Entonces, el que habla al racimo de uvas, a los creyentes, viene como un joven que se convierte en el padre exaltado y juez, quien viene escondido como ladrón en la noche, vistiendo silicio silenciosamente como cubierta. En medio del incendio tomará el puñado de gavillas en la planicie para el rey justo, para su rey que es justicia, y traerá la paz del padre exaltado tras el incendio, como el joven del racimo, con fuerza. Qué curioso, como el joven del racimo de uvas, de los muchos, porque recuerden que la mayoría de los muchos son descendientes de Efraín y el último es descendiente de Efraín. Entonces, a pesar de convertirse en el líder de los pocos, sale de los muchos. En realidad, los 144,000 salen de los muchos. Pero curioso que aquí termina como el joven del racimo lo hace con fuerza. Y todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. Por eso sale venciendo y para vencer, porque tiene a Mashiach. Entonces, vean qué curioso cómo en estos nombres se revela una vez más lo que va a pasar en los últimos 7 años, pero se enfoca en la cosecha. Se enfoca en la cosecha donde los 144,000 son llevados a un lugar preparado para ser protegidos del incendio que se va a dar en la tierra para los impíos malos, hijos del creado por el hijo del mal. Y en la lectura, en la historia en sí, vimos cuando Abraham lleva los diezmos a Melquisedec, que sería cuando el último lleva los 144,000 a Yahweh. ¿Está claro? Entonces vemos como la revelación profética de los significados de los nombres viene siendo la misma o similar a la que vemos con la historia que se cuenta en el capítulo. La palabra joven que usted está leyendo es la misma palabra que sale en Jeremías 1:6. Aquí no, aquí yo estaba leyendo, bueno, se podría decir que sí, pero para ver cuál era. O sea, pero yo estaba leyendo un nombre, ¿verdad? Estaba leyendo un nombre, Amner. Ok, estaba leyendo un nombre, mientras que en Jeremías, ¿verdad? Aparece ya la palabra en sí. Que el nombre Aneir, que aparece como chico, viene de Naar, que es joven, Naar. Aner es básicamente la misma palabra, pero con una letra, la segunda puesta de primera, más bien. Ahora, la pregunta del hermano era Jeremías 1:6. Soberano Yahweh, no sé hablar, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Dice Kinaar, ajá, la misma palabra, que sería la raíz del nombre Aner, que es el que aparece ahí como joven. Entonces, sí, como dije, aquí es la palabra, allá es un nombre, pero en sí es la misma raíz o sería la misma palabra, según lo que me pregunta aquí. Y ahí la confirmación de lo que decía, porque ahí donde habla Jeremías y dice eso, Jeremías representa al último. El último sería joven, pero no necesariamente de edad, se refiere a su forma de comportarse, su actitud y demás. Además de que joven en el sentido de ser una representación de Yahweh menor. Ese es el punto en sí. Cuando a Micael se le llama Yahweh pequeño o el joven, hace alusión a que es una manifestación de Yahweh pero es menor, vino después, entonces por eso como joven o menor, em, pero no porque vaya a ser de una edad específica necesariamente, ¿verdad? No que, o sea, porque así no es como que veamos algo en la escritura, puesto que también viene como padre, entonces indica la posibilidad de ser mayor que Yahushua cuando empezó. También habría que ver en qué momento sería que Yahweh lo llamó, ¿verdad? Desde joven, muy posiblemente, y cuánto duraría pues todo ese proceso, desde que lo llama joven hasta que lleva a cabo el ministerio.